Muy buenas tardes. Estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos como invitado especial a Eliseo Christopher, el presidente de la Copimecon. Muy buenas tardes. Queremos que nos le explique a los televidentes qué es la Copimecon. Sí, saludo. Para mí un gran honor estar ante estas dos damas del periodismo de siempre, se puede decir. Sí, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del sector construcción, pues nace con la inquietud de hace unos años, con la inquietud de buscarle espacio de participación, de formalidad, de competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción, entre otras cosas. Y nos hemos focalizado básicamente en buscar espacio para las pequeñas empresas y ser la voz que lleva las inquietudes de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. A veces nos ha tocado situaciones que han sido de muchos retos, pero la hemos asumido siempre con mucha responsabilidad. Tomando en cuenta que la industria de la construcción, el sector construcción mueve mucho dinero, es un sector que además en las últimas décadas ha sido de bastante apoyo al crecimiento de la economía dominicana, pero yo me pregunto, ¿cuál es el aporte de una micro y pequeña empresa al sector? Sí. Porque una micro puede dedicarse al sector de la construcción. Sí, sí, de hecho, le podemos decir que ante el escenario o el tejido empresarial del sector construcción, podemos señalar que la informalidad es bastante amplia en este sector, o sea que una gran parte del sector está compuesto por micro, pequeños y medianos empresarios del sector construcción, y muchos de ellos informales. Y los aportes que se hacen son amplios en el término de la movilidad económica que existen en diferentes localidades y sobre todo en sitios en regiones muy vulnerables en el orden social y en el orden económico. Entonces sí, hay un gran aporte de todo el sector construcción y de manera muy especial de las MIPYMES de la construcción en el país. Con relación al sector de la Copimecon, todos sabemos que agrupa a los pequeños y a los medianos, ¿no? Pero a los micros. Sí. Pero ¿cómo le fue a ese sector en el 2004, en 2024, ahora que el Banco Central publica su informe donde dice que en la economía dominicana hubo un crecimiento, pero que el sector de la construcción solo creció un 2%, ¿no? Sí. Entendemos que fue de lo que menos creció en el país. En ese orden nosotros habíamos alertado, habíamos dicho que estábamos viendo unos indicadores que nos movíamos a principios de año 2024, nos movían a alertar de que en ese año no iba a ser tan favorable para el sector construcción, y así lo vimos. Se vio una cierta movilidad del sector, según lo que presenta el Banco Central a final de año. Hubo un dinamismo un poquito más amplio, pero podemos decir que esa movilidad no se sintió en las micro, pequeñas. ¿Qué pasó ahí? Y, bueno, no lo sentimos. Nosotros, por ejemplo, veíamos los números que creció un 4 y algo por ciento y un 5% en los últimos 2 meses, según dice el Banco Central, algo relativo. Cuando nosotros nos reuníamos con los pequeños empresarios, con los ferreteros y demás, para mirar cómo estaba el sector, no se sentía ese crecimiento. No dudamos de que haya un crecimiento en ese orden, de 4 o 5% los 2 últimos años, para finalizar con 2.1% de crecimiento ya del año completo 2024. Nosotros no sentimos ese crecimiento. Recordemos que cuando las grandes empresas tienen una menos movilidad en el orden de la construcción, pues las micro y pequeñas empresas pues tendemos siempre a tener situaciones mucho más difíciles. ¿De qué manera afectó al sector que usted representa los incrementos que se han dado en el costo de la construcción? Porque antes un apartamento que se podía comprar con 5 millones, ahora usted tiene que dar 12, 13, 14 millones por uno. Sí. Mira, es como que hay una burbuja. Una pérdida de respeto al dinero. Sí. Usted salía a buscar un apartamento en la zona metropolitana y usted encontraba un apartamento 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Hoy no es así.
Hoy está, bueno, después del COVID, se ha duplicado y hasta triplicado el precio de un apartamento en la ciudad capital. Bueno, en ese orden te puedo decir que nosotros teníamos apartamentos eh, antes de COVID, antes del COVID, en 1.400.000, 1.300.000 pesos, apartamentos económicos. El día de hoy, esos mismos apartamentos se están colocando en 3.500.000, 3.600.000, 3.800.000 pesos. O sea que sí ha habido un impacto muy fuerte en cuanto al incremento de materiales. Pero habría que ponderar cómo estábamos con respecto a la inflación en los materiales de construcción antes del COVID, que la condición estaba más o menos moderada. Durante el COVID y después del COVID, en el año siguiente, después del COVID, pues vimos una gran inflación, lo que llegó a disparar los costos. En el año 2023, pues también se mantuvo subiendo un poco los materiales, pero ya en el año 2024 nosotros no fue un problema el tema de la inflación. El día de hoy, en este instante, y aquí me gustaría detenerme un poquito porque lo que estoy diciendo, lo que estoy exponiendo en este programa, posiblemente lo tenga que cambiar la posición la próxima semana. El día de hoy, en este instante, la inflación en los materiales de construcción no es para nosotros una preocupación, porque estamos comprando materiales que aunque se han movido un poquito al alza, no afectan nuestro presupuesto. Y si vemos, por ejemplo, la inflación que tuvimos en el año 2024, según lo que presentó el Banco Central, y nosotros lo percibimos así, estuvo en el orden de, ellos habían proyectado 4.1% como inflación y terminó con 3.7%, lo que a nosotros no nos afectó. Hemos escuchado grupos hablando de inflación, pero cuando nosotros vemos los números no están. Ahora, ojo, recientemente estuvimos participando en una reunión con un grupo de ferreteros, me reservo el nombre porque eso se va a hacer público más adelante, donde estuvimos hablando y yo les decía, pero no es verdad que hay inflación porque yo estoy comprando igual. Entonces ellos me dicen, Christopher, no es así. La inflación está, lo que pasa es que también ha descendido la venta de materiales por mucho. Entonces lo que ha pasado es que nosotros los ferreteros hemos estado asumiendo para un tema de competitividad y de sobrevivencia para mantener los precios y poder vender. Pero sí está la inflación. Eso me hablaron un grupo muy importante de una región de ferreteros, hubo una reunión de toda la región y ahí estuvimos invitados y estuvimos discutiendo esos temas. Eso es la posición de ellos. Pero en este momento, a nosotros como constructores, no es una situación el tema de la inflación en los materiales de construcción. Pero traigo a colisión lo que hablábamos en esa reunión con esa región, con ese grupo de ferreteros, y también menciono de que el dólar ya está al 62%, hacia el 62 por 1. Eso quiere decir que en cualquier momento vamos a tener un desbarajuste en cuanto a la inflación, en cuanto a los materiales de construcción. O sea, ¿qué influye? Posiblemente. Supongo que eso de la tasa del dólar es de lo que más influye, ¿no? Sí, porque aquí, por ejemplo, hay dos componentes importantes, el acero y la varilla, que ellos definitivamente siempre son un poquito bellacos en su comportamiento en cuanto a los precios. Hacen esos compañeros de siempre, nuestros compañeros varilleros del cemento, siempre hacen cositas. Pero también ellos siempre se protegen con respecto al dólar. Se mueve el dólar, ellos mueven los precios. ¿Y cuál es el componente que más influye en el costo de la construcción y por dónde anda ahora mismo el metro de construcción dependiendo de la zona donde se construye? Sí, en este instante, fíjese que estoy haciendo hincapié de este instante, porque lo que estoy percibiendo, precisamente ahora mismo nosotros acabamos de pagar factura a ferreteros y a suplidores de acero y concreto, y no vimos situaciones, y también comenzamos a colocar pedidos nuevos y no vimos situaciones. En este instante, creo que nos estamos manejando bien, pero los componentes que más tienen movilidad son precisamente acero, cemento y, por supuesto, la terminación. Eso puede variar muchísimo cuando se mueven esos rubros, pues varía muchísimo lo que es el metro cuadrado de construcción. Recordemos que nosotros hablamos de dos tipos de metro cuadrado, o sea, el que nosotros nos cuesta construirlo y el que nos cuesta y el que nosotros lo vendemos. Porque ¿qué nosotros hacemos al final? Que lo que
pagamos, como inflación lo pasamos a los adquirientes, lo que se torna entonces que se hace mucho más lenta, mucho más difícil la venta de las viviendas, sobre todo cuando son de bajo costo. ¿Cuál es la situación ahora del mercado en términos de ventas y de...? Baja, muy baja. Se mantienen bajas todos todavía. los sectores. Sí, en el sector de la construcción están bajas. Por ejemplo, esperamos una movilidad, porque recordemos que en el mes de noviembre hubo que nosotros pedíamos, habíamos dicho muchas veces que había necesidad de una liberación de fondos especializados del encaje legal para el sector construcción. Y efectivamente sucedió, lo pedíamos desde el mes de enero. En noviembre sucedió y ellos pues especializaron 35 mil millones de pesos para la construcción de vivienda, para los adquirientes de vivienda y para las MIPYMES. Pero hay un problema de tasa porque aunque se liberó ese dinero, los bancos no han bajado la tasa para la hipotecaria. Incluso conozco gente, tengo amigos en que le han subido la mensualidad, lo que implica que le han subido la tasa, cuando debió haber bajado, ¿no? Bueno, ahí déjame intervenir. Lo que pasa con la tasa de interés, para el sector hipotecario bajó un punto. Porque recuérdate que son préstamos nuevos. Pero no le ha bajado a los... A muchas personas, que es lo que yo le decía a un adquiriente que me llamaba, es que si usted tiene un préstamo que lo compró, por ejemplo, en una feria o fuera de feria con una facilidad, hasta 3 o 5 años, vencido el plazo, tiene que cambiar. Sí. No, pero entonces, los préstamos nuevos que se negociaron al comienzo de este año bajó un punto la hipotecaria y bajó también la de consumo, lo que no bajó el comercio ni los otros sectores, no ha bajado. Sí. Pero Ahí, por ejemplo, en el caso que yo te digo, no lo adquirió en feria. Sí. Y le subieron la tasa. Entonces, ese es un tema que hay que ver con las entidades financieras. Por ejemplo, sentarse con el agente de negocio. Pero eso también obstruye un poco las ventas, ¿no? Sí, mire, definitivamente el Banco Central ha hecho su trabajo, o Sí. por lo menos lo hemos visto, donde ha bajado la tasa de política monetaria. Claro. En varias ocasiones, ha inyectado fondos, ha mantenido la inflación, pero entonces los intereses no han bajado, tal vez en la magnitud que nosotros esperábamos, Claro. por los esfuerzos que han hecho desde las instituciones del Banco Central y el gobierno, se puede decir. Pero ¿por qué no se ha hecho eso? Desde una óptica nuestra, sin nosotros ser especialistas en el orden financiero. Porque por un lado se bajan la tasa de política monetaria, hacen los esfuerzos del Banco Central, pero por otro lado recogen dinero. Entonces ahí lo que aplica es sencillamente oferta y demanda. Entonces los bancos suben, a quien le está colocando dinero le suben y a quien le van ellos a colocar también le suben. Entonces ahí creo que ha habido una situación que me la han explicado en varias ocasiones, porque nosotros realmente entendíamos que las circunstancias estaban dadas para bajar intereses. Se dio el caso de que en el año 2024 nosotros pagábamos intereses a un 16, 18, 20, hasta un 21% Sí. en diferentes escenarios. Pero bueno, sí nos afecta bastante. Afecta a la construcción, como decíamos, afecta a los préstamos que van dirigidos a la construcción, porque uno tiene que pagar un poco más de dinero para el tema por los intereses. Pero uno le pasa eso a las viviendas. Ahora, ¿dónde nos afecta realmente a nosotros? Cuando ese segmento o ese grupo de personas que adquieren vivienda a un precio determinado, de pronto le suben la vivienda, ya se reduce ese segmento poblacional, pero también cuando tienen que pagar préstamos a un 18, 17, 16%, ahí estamos hablando de que tienen que pagar mucho dinero para adquirir su vivienda en cuanto al préstamo a largo plazo. Entonces, eso afecta definitivamente en diferente orden al adquiriente y de manera directa también al constructor. Yo tengo entendido que esos 35 mil millones que el Banco Central dispuso para el sector de la construcción era con una tasa preferencial. Me parece que de 8 o 9%, ¿no? Hasta un 10%. Hasta un 10%. Hasta un 10%. En ese contexto, cabe señalar que ese dinero, esos recursos, nosotros siempre hemos dicho que no llegan a las MIPYMES de la construcción, a los grupos nuestros, porque cuando íbamos ya no estaban disponibles. En este caso, nosotros sabíamos que el banco tenía que liberar recursos, preparamos varios proyectos,
lo teníamos en los bancos, y algunos, Como una lotería, ¿verdad? y algunos pudieron acceder a esos fondos. No en la magnitud que nosotros esperábamos. Estoy hablando de que teníamos un promedio de 18 o 20 préstamos y creo que hay 2 o 3 que fueron de esos fondos. Los demás están siendo colocados a fondos normales. Qué difícil. Bueno, pero tenemos que... Pero siempre por el Banco de Reserva. Ah, Pero muy poquito, muy insignificante, muy disminuido. Bueno, pero es mejor que nada. Tenemos que ser conscientes y decir, porque nosotros antes decíamos que era cero. En este caso no estamos en cero, estamos un poquitico más encima de cero. bueno, esperando que las nuevas políticas del Banco Central y la Junta Monetaria sean de una reducción de la tasa de interés un poco más. En Estados Unidos se está hablando de que la Reserva Federal puede bajar quizás, no mucho, quizás un cuarto de punto. No sé si eso se reflejará para que el Banco Central siga manteniendo su tasa en menos de 6, porque está en 5. 5.25, Sí, 5.75 me parece. Ok. Entonces, anual, ojalá que se mantenga así, porque la tasa de interés es un indicador, es bueno que los televidentes lo sepan, fundamental en lo que es el movimiento de dinero en la economía. Si la tasa de interés está baja, el dinero de la construcción, el dinero de los sectores productivos se mueve, porque la gente se motiva, ¿verdad?, a buscar préstamos. Pero cuando le suben la tasa de interés, pues la gente lo que hace es que se rezaga. Sí. Tenemos que en otro espacio seguir conversando sobre esos temas, porque tenemos que darle espacio a los comerciales. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Seguimos en Economía al Día. Tenemos con nosotros al señor Eliseo Christopher, quien es el representante de los micro-MIPYMES de la construcción. Guau de la construcción. Bueno, el sector de la construcción tiene muchos aspectos que son bastante polémicos, ¿no?
Entre ellos está el problema del quienes construyen las viviendas dominicanas en este país, ¿no? Y con el problema ahora de las deportaciones de los ilegales, de los vecinos que están en situación de indocumentados en el país. Y también está el asunto de que si ellos están porque no le pagan lo que deberían y que los dominicanos no van por el salario. Entonces a mí me gustaría, aunque hay muchos otros temas que tienen que ver, pero en ese aspecto a mí me gustaría saber de qué manera ha afectado al sector, al de ustedes específicamente, ¿no? Esta redada que está haciendo las autoridades dominicanas para repatriar a los haitianos y otras nacionalidades que están en el país, pero básicamente a los haitianos, que son quienes más trabajan en la construcción por falta de papeles. Sí, mire, antes de entrar al tema, permítame concluir con el tema del Banco Central. Ajá. Y la liberación de los fondos del encaje legal. Ajá. Ellos están liberando los fondos como nosotros solicitábamos y decíamos que era necesario, pero también, tan pronto liberan los fondos, los 35 mil millones de pesos, nosotros hablamos de que no estaban las MIPYME. De manera inmediata, el Banco Central incluyó la MIPYME al día siguiente, 2 días después. Pero eso nosotros lo comentamos, pero he visto pocos comentarios en los medios de comunicación sobre una medida adicional que ellos tomaron, que es que ellos van a supervisar desde el Banco Central la colocación de esos fondos. Lo que nosotros nos llamó a felicitar al banco. Entendíamos que eso iba a ser una noticia de mucha movilidad en los medios económicos, pero pasó como desapercibida. Pero para nosotros es una noticia extraordinaria, porque ya el Banco Central está mirando de que definitivamente no le puede dejar todo al sector financiero, sino tiene que ir regulando para asegurarse que los fondos se coloquen de la manera más oportuna. Queríamos señalar eso. Con respecto al tema de la mano de obra y las deportaciones y los indocumentados que tenemos en el país, mire, en los últimos días me estoy tornando mucho más cauto al contestar esas preguntas, porque parece que no me doy a entender cuando la estoy planteando. Hablen español. Y estoy hablando de que cuando sale una noticia nuestra, salen 500 comentarios, 499 son negativos, diciendo de todo, hasta Panzú me dicen, ese es Panzú. Y una... hay mucha emoción en eso. Y una no es negativa, pero tampoco es positiva, o sea que son 100% de comentarios negativos. Entonces me voy a tomar un poco más cauto. Los dominicanos, la República Dominicana crece por una cantidad de personas que tenemos fuera del país, o sea, crece de manera significativa. Por ejemplo, vimos, que ustedes me pueden ayudar si me equivoco, que ustedes son 2 economistas de alto nivel, las dos. Wow. La remesa del mes de enero creo que cerró en 943 millones de dólares en un mes que llega al país. Entonces, eso quiere decir que tenemos una cantidad de dinero enorme que llega por los dominicanos que están en el exterior. Nosotros no nos oponemos a que los haitianos ocupen un espacio aquí en la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros? Yo he sido inmigrante, tengo por allí muchísimas familiares y creo que no conozco ningún dominicano que no tenga un pariente, un primo, un amigo, una novia en Nueva York, fuera del país o en Nueva York. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que tenemos una política de poco caso a la inmigración que tenemos por más de 5 décadas. Entonces, la queremos resolver en 2 días. Entendemos que las autoridades deben buscar la forma de regularizar la mano de obra del sector construcción y otros sectores más. Entendemos que esos haitianos que están aquí en el país deben tener ciertos controles de las autoridades. Aquí andamos como con un país como chivo sin ley, pero también entendemos que nosotros, el sector construcción, también hay que buscar políticas y mecanismos de nacionalizar la mano de obra del sector construcción. Hemos planteado varios escenarios, cómo se pueden hacer, pero la solución, estamos de acuerdo con poner controles, pero señores, no se va a cambiar una política de 4 o 5 décadas en 1 año, 2 años. Eso hay que llevar un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso debe buscar una integración de todos los sectores económicos del país, gobierno y demás, para poder impulsar esos planes.
Ahí nosotros decimos que tenemos que ser más formales, más competitivos. Aquí los niveles de informalidad que hay en las empresas, eso es alarmante, y el sector construcción, eso es alarmante lo que sucede allí, lo que es sin lugar a duda un nicho enorme para esa mano de obra extranjera que tenemos en el país. Nosotros definitivamente entendemos que se pueden hacer las deportaciones más, seguir las deportaciones, pero regulando. Aquí necesitamos un plan de regulación. Aquí hay que ver la cantidad de haitianos, como hacen otros países. Hay otros países que agarran, por ejemplo, ya en el mes de noviembre, en el mes de octubre, ya ellos saben la mano de obra que van a usar el próximo año y ponen publicidad y llaman a otros países a que participen y demás, pero todo regularizado. Bueno, antes con la cañera sí, el problema es que después de un tiempo se dejó de retornar a lo que venían. Entonces y a partir de ahí lo que vienen se vio que era más negocio para alguna gente que entraran de manera ilegal, tanto para los que cobran en la frontera para dejarlo pasar, como para algunos patronos, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, que sí aprovechaban, que creo que eso se ha regularizado bastante, ¿no? La mano de obra más barata, que no pagaba seguro social, que no cobraba liquidación ni nada de eso, entonces realmente hubo un sector que bueno, yo no estoy diciendo que eso sea lo que esté pasando ahora, pero en principio cuando comenzó esa ola masiva de mano de obra, sí pasó. Es bueno que explique un poco para desmistificar ese tema de la mano de obra barata, porque, por ejemplo, yo tengo en mi casa, pasa un moreno, como nosotros decimos, un haitiano, y tú le dices, arréglame tal cosa, ellos privan en carpintero y en de todo, y ellos te cobran igual y hasta más que cualquier dominicano. Entonces, ¿dónde está el tema? Quizá en que no está inscrito en la TCS, que no hay una programación, por ejemplo, para darle una liquidación. ¿Dónde es que está el tema? Porque, como decía Carmen, en el tema con la producción de caña, aquí había una cantidad de haitianos que ingresaban y se retornaban al país nuevamente. Entonces, yo entiendo que eso no es un problema de la empresa privada. Eso es el Estado. El Estado dominicano. También, y no estoy diciendo que este gobierno. No, el Estado. Pero también en general. las circunstancias dominicanas y haitianas, las dos han cambiado. Aquí y allá. Y realmente la situación en ambos sitios es crítica. Aquí porque los obreros que habían antes, que eran los que construían antes de hasta el gobierno de Balaguer, ¿no? Eran todos dominicanos, pero cuando Balaguer se fue del poder en el 78, que separó el sector construcción básicamente, tengo entendido que la mayoría de los obreros se fueron a Puerto Rico, Estados Unidos y eso, trabajan la misma construcción y nos quedamos sin mano de obra. Además, los jóvenes ahora, no sé si es que no les gusta trabajar con compañeros del vecino país, o que prefieren el motoconcho, o que realmente los salarios no son atractivos. Pero según la visión de ustedes, realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Mira, primero, el sector construcción paga bien. En el caso nuestro, no pagamos por día a cualquier persona. Tienen que ser obreros calificados. Una cosa es que te pongan un blog o que te tiren un blog, o otra cosa es que te coloquen un blog de manera correcta. Entonces, quien coloque el blog de manera correcta tiene su precio. Claro. Dominicano o haitiano tienen su precio. Ahora, cuando tú lo vas a colocar, lo que aparecen son los haitianos. Los dominicanos no lo están haciendo. Y te pongo el ejemplo del blog. Cualquier empresa que está trabajando, lo que quiere son empleados que sean competentes y quieren cumplir con todas las regularidades, incluyendo TCS y demás. Que eso para nosotros no es un tema que nos llama al tener que buscar mano de obra barata. No, lo que queremos es mano de obra competente. Eso es lo que nosotros buscamos en el sector construcción. Ahora, y los haitianos han ido aprendiendo a trabajar. Hay que reconocer que cuando hablamos de los dominicanos como migrantes, por ejemplo, vamos a hablar de Manhattan, que tenemos varios barrios enteros, y nosotros tuvimos la oportunidad ahora de ir a la 7ª entrega de dominicanos en el Capitolio, y permítanme decirle que lo que vimos allí fue un grupo de gente pujante buscando un poder político enorme. Dominicanos, todos que salen de Santo Domingo, buscando espacio. Hay que ver que ese dominicano lleva cierto grado de educación. Es difícil para nosotros los constructores
tener que asimilar esa mano de obra extranjera cuando tenemos religiones diferentes. Usted se descuida en una construcción y le están haciendo temas de vudú. Señores, vudú, ¿y qué es eso? Educación física diferente. Son gente que si usted no le pone las reglas claras, le hacen cualquier disparate en cualquier piso que usted acaba de poner, pipí, caqui, lo que sea. Los temas de convivencia también son diferentes. Entonces, el costo que pagamos nosotros en el sector de la construcción es enorme. No es asunto de costo, es asunto de que hay que ir motivando a que el sector construcción vaya teniendo un mecanismo para que llame a los dominicanos a integrarse. Pero mientras tengamos tanta mano de obra extranjera, va a ser más difícil integrar a la local. Sucede con facilidad. Se puede hacer, bueno, no con facilidad, pero se puede lograr. Nosotros decimos que si trabajamos la formalidad y esas empresas que son informales el día de hoy, le buscamos mecanismos a través de los fondos, del encaje legal, especializado para que se hagan de tecnología. Ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, van a otros países civilizados, y ustedes alcanzan a ver que va una camioneta o un camión de esos pequeños, lleva una pequeña retro y lleva un ayudante. El chofer del camión y el ayudante tienen todos los equipos para hacer las labores que aquí hacen 25 personas. Entonces, buscarle mecanismos para que esa mano de obra sea técnica, sea más mecanizada, sea más tecnológica. Entonces, y buscarle la forma y ponerle condiciones, usar la Infotec, usar las escuelas de capacitaciones, las escuelas técnicas de las armadas, entonces la policía. Entonces, se puede hacer. Ahora, no es así. Tiene que ser con un plan sostenido. Primero, formalidad. Segundo, hacer las empresas más competitivas, las micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de empleados aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Pero nosotros que somos de la frontera, ¿qué es lo que se ve en la frontera? ¿Qué es lo que se ve en esa línea fronteriza? ¿Usted fronterizo como Cándida? De Pedernales los dos, con orgullo, de Pedernales, pedernales. Sí, así es. Sí, tenemos algunas historias que cruzamos claro. vagamente cuando éramos, bueno, yo mayor que ella, por supuesto. Sí, cuando éramos niños. No, jovencitos, jóvenes, sí. Sí, en esa frontera que se ven son sencillamente haitianos trabajando. Y aquí hay municipios que superan en mucho los haitianos a los dominicanos, pero por mucho. Ahora, que eso lo hace Christopher, el sector empresarial, no, eso lo han permitido los gobiernos a través de diferentes dejaderes en algo más o casi 5 décadas. Es lo que nosotros entendemos. Es que eso ha hecho rico a mucha gente, ¿no? Sí. Para los amigos que me van a criticar, me van a acabar, yo sé que porque me están acabando siempre, soy dominicano. De hecho, preferí vivir aquí en República Dominicana que en otros países. Me abrí espacio muy amplio en otros países, me fue muy bien, pero terminé aquí en mi país. Y así sucede, y defiendo mi país como de costo, pero tengo que hablar como representante del sector. Claro. Si me sacan todos los haitianos, se paraliza el sector. Déjeme decirle, por ejemplo, mi experiencia, ¿verdad? Yo quiero renovar mi cocina y hace tiempo que estoy buscando a alguien que me la renueve. No quiero contratar una de la compañía porque es un gasto doble, porque me cobran por montarme las cosas, pero yo tengo que pagar porque me quiten lo viejo y ese tipo. Entonces, y todos los ebanitas, incluyendo de mi familia que he conseguido, y carpinteros buenos, no tienen tiempo. Tienen una cantidad de trabajo, sobre todo en la zona turística y eso ahí. Entonces yo pienso que también ha faltado un poco de publicidad para estimular a los jóvenes dominicanos a que se capaciten en esas áreas, porque hay trabajo mucho y bien pagado en eso. Entonces no sé hasta dónde se puede organizar un plan, si ustedes han planteado algún plan específico o solamente han hablado de reunión, para ver de qué manera comenzamos a interesar a los jóvenes dominicanos a que participen del sector. Mira, nosotros hemos hecho mucho planteamiento a todos los niveles, al presidente, a los funcionarios, a inmigración, a todos los niveles. Públicamente lo hemos hecho. Pero siempre traigo un ejemplo, que es un ejemplo que nosotros tenemos como un ejemplo especial. César Florian comenzó a trabajar con nosotros como mensajero, un sueldo de 18,000 pesos. Y en una ocasión le digo, César, vamos para la obra. Dice, no, ingeniero, yo voy para allá, para hablar con Moreno. El asunto es que al final me llevé a César para la obra
Él comenzó como guarda almacén, luego comenzó a poner algunos tinacos, a hacer cositas. Hace un año le dije, César, vamos para la oficina. Dice, no, ingeniero, déjeme aquí me va bien. Pero ya César Florian este año, 2025, ya me está subcontratando las instalaciones de puertas y ventanas, con contratas, 18,000 pesos ganaba, con contratas de 8 o 10 millones de pesos, que va a tener unas utilidades de un 25-30%. O sea, hay un espacio, para corroborar lo que usted dice, hay un espacio enorme. Y un buen plomero es difícil de conseguir, un electricista. Hay un espacio enorme Sí. de integración con altos niveles de remuneración económica en el sector de la construcción, y entonces se asciende rápidamente dependiendo del empeño que pongan las personas que quieran trabajar y demás. Eso es el sector construcción, un sector dinámico, un sector que es muy productivo. Con respecto a los albañiles, sí, tenemos situaciones con los albañiles, pero nosotros lo que estamos haciendo en este caso es que traemos materiales ya, determinaciones listos para instalarlo. No es mucho más factible, mucho más cómodo. No estamos bregando con albañiles que a veces se complican. Eso son las cocinas modulares. Modular y todas esas cosas. Mejor determinación. Sí, de buena. La traemos desde China, que hay diferentes tipos de determinaciones. Aquí también hay empresas que la trabajan bastante bien, pero muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bonito. Y también la traemos desde Europa, que también es un mercado muy competitivo. Claro. Y ahora con estas medidas de Trump del alza arancelaria. Ahí lo hemos estado hablando, lo hemos estado mirando, todo lo que tiene que ver un aumento o todo lo que puede, vamos a llamar, amenazar en cuanto al incremento de materiales en el sector de la construcción, a nosotros nos llama siempre a preocupación. Y esas declaraciones que se dieron el día pasado nos traen grandes preocupaciones porque podemos tener un impacto bastante fuerte aquí en el país con esos materiales que van a tener esa carga de impuestos. Sí. Adicional, lo que entonces puede disminuir por mucho la venta de vivienda. Nosotros igual pasamos los costos a los constructores, pero entonces a los compradores, pero entonces se disminuye por mucho la venta de vivienda. Si eso se da, lo que está anunciando el presidente Trump de Estados Unidos, pudiéramos tener un sector inmobiliario en la República Dominicana mucho más lento, con mucho mayores dificultades. Pero eso encarecerá más en el mercado interno de los Estados Unidos, no necesariamente en los otros mercados. Recordemos, por ejemplo, la señora Cándida nos explicaba sobre la política monetaria de Estados Unidos, cómo se puede reflejar aquí. Todo va de la mano. Recordemos que nosotros tenemos una alta dependencia de las decisiones que se toman en Estados Unidos, sobre todo en el orden económico. Lo vemos hasta con los bancos, el sector financiero. Entonces, sí nos llama preocupación, esperemos que no sea tan agresivo y esperemos que esas sean medidas que se puedan reflexionar con calma y con altos niveles de conciencia en el orden social, porque recordemos que las viviendas económicas tienen un componente social enorme, y también en el orden económico, sobre todo de todas esas localidades que necesitan esas construcciones para esa movilidad económica en las localidades. Sí, es tiempo de hacer una pausa, volvemos en unos minutos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano.
La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Seguimos en Economía al Día con el señor Eliseo Christopher. Yo tengo una inquietud que tiene mucho que ver con el problema de la dolarización del precio de la vivienda, ¿no? Y del costo de la construcción, porque una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Y con la estructura salarial que hay en la República Dominicana, que no es muy estimulante para ese sector. Y si de alguna manera la política de vivienda del Estado dominicano, del gobierno, ayuda en ese sector, porque a mí yo a veces me pregunto, ¿y quién puede comprar esas casas que se venden, aunque sea 3 millones, cuando en el país la mayoría no pagan impuestos internos porque no llegan a los 35 mil pesos? Sí. Mire, con respecto a la dolarización, puede ser algo complicado durante el proceso de construcción. Por ejemplo, nosotros, los promotores y constructores, la MIPYME de la construcción, y creo que todos los constructores, en el momento de la construcción se hacen los contratos y se ponen las condiciones de que si suben los precios o si sube el dólar, y a veces hasta se dolarizan los contratos. Casi todos. Para nosotros protegernos, pero eso sucede en el proceso de la construcción. Ahora, una vez que el adquiriente va al banco a buscar su préstamo a largo plazo, ya no es un problema, pues ya en pesos. Ya ahí está, ya ahí no hay situaciones con el tema del dólar. O sea que durante el proceso sí, nosotros nos protegemos, ya hemos tenido grandes experiencias en ese orden. Con respecto a los planes de vivienda, la otra parte era sobre la estructura salarial y los precios, sí, y sobre la política de vivienda. Bueno, por eso está el plan de vivienda feliz. Sí. La estructura salarial ayudas. que están hablando ahora de que va a haber un aumento en los salarios, definitivamente va a afectar otra vez. Lo que pasa es que nada más suben el mínimo. Sí, pero... Y nosotros no arrastran, no es cierto eso de que arrastran. Sí, pero siempre a nosotros, cuando hablamos, mire, cuando a mí me hablan de aumento, me están metiendo cuco seguido. Y uno a veces no sabe cómo vienen las situaciones. Cuando hablamos de un aumento hasta un 25%, algunos sectores, hay que ver cómo se refleja en el sector de la construcción, que siempre tenemos un remanente, un componente de participación en ese escenario. Y respecto a la política de vivienda del Estado Dominicano, en este momento, me parece que el Estado Dominicano, en este caso el presidente actual, en el cuatrienio anterior, establecieron para nosotros los planes de vivienda del Estado. Hay 3 planes, pero nosotros conocemos de manera muy, muy puntual el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Claro. Me gustaría hablar de ese solamente porque lo demás no lo conozco. A ciencia cierta, he leído, he visto, pero allí se dan unas situaciones extraordinarias que pudieran tener un componente enorme en diferentes órdenes en el país. Un plan que creo que es la política más grande que ha hecho el Estado en términos de vivienda y también en términos de movilidad económica. No creo que haya muchos planes en el país que puedan tener ese componente tan agresivo de participación a nivel nacional.
Pero el plan estuvo bien conceptualizado, bien elaborado, pero entonces está siendo dirigido por personas, empresarios, que, por ejemplo, yo le puedo preguntar a ustedes, que están en los medios de la comunicación, que son economistas, ¿cómo se llama el director del Plan Familia Feliz? Ni idea. No lo saben. La actividad económica más importante que puede haber Ni hecho. sabíamos que había un director. Sí, Bueno, claro, yo sé. Entonces, en ese contexto, quien dirige el plan es un empresario. Hay que reconocer que tiene grandes dotes empresariales, pero no reconoce ese empresario el componente social, el componente económico y, por supuesto, lo tiene también, hay que reconocerlo, el componente político. Para dirigir ese plan hay que conocer esos componentes. Es un plan que está llamado a minimizar incluso ese efecto enorme que está teniendo ahora mismo el país con respecto a lo que es la baja inversión de capital del Estado Dominicano. Entonces, si eso se trabaja bien, podemos lograr una gran movilidad en el sector construcción, pero debe ir de la mano de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Son planes grandiosos lo que estamos viviendo en estos momentos, por lo que nosotros entendemos que el gobierno ha dado un palo al crear los planes, pero no ha habido desenvolvimiento. Para que tengan una idea, esos planes querían entregar el cuatrienio pasado 44.000 viviendas, creo que entregaron 1.900 o 2.000 viviendas. O sea, no hay movilidad. Es un plan que se está dirigiendo ahora mismo y se está construyendo, creo que con 5, 6, 7 empresas. Debió tener 400 empresas trabajando mediante ese plan, impregnando esa energía económica a todo el país. Apenas creo que 3 o 4 provincias. ¿Pero se entregaron esa porque nada más se pudieron construir esa o porque no se está moviendo el dinero? ¿Cuál ha sido el problema? La dirección del plan no creo que hayan tenido la visión de la magnitud de lo que significa, de lo que ellos mismos crearon. Ellos lo crearon ampliamente, pero no lo desarrollaron en la forma que tiene que ser. Nada más le pongo de ejemplo que tenemos trabajando 5, 6, 7 empresas en este momento, proyectos, cuando debimos haber tenido 400, 500 proyectos en toda parte del país. ¿Empresas grandes o pequeñas están trabajando? Grandes. La única empresa que está trabajando con las pequeñas empresas del país, o la única institución con proyectos especializados, es la Confederación que nosotros dirigimos. Ahí llamamos también la atención. Estos planes de vivienda deben tener un componente especializado para las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se establezcan proyectos especializados. Y lo mismo que ustedes decían hace un rato, para la formalidad incluso del sector, para dominicanizar la mano de obra del sector construcción. Eso se presta para todo. Ahí están, pero con una dirección de altos niveles empresariales, no conocen a ciencia cierta o no ven la magnitud de lo que ellos mismos han creado. Pero yo tengo entendido que había dificultades con las importaciones de algunos materiales, con el tema territorial. Yo no sé si eso ya se está como medio solucionando, porque en realidad ese plan de vivienda feliz debe ser más abarcador, como usted dice. Yo creo que debe aplicarse. Yo no conozco que haya ese tipo de programa, digamos, en Barahona, en Moca, o sea, en las provincias. Está en la ciudad capital y generalmente en zonas en las afueras porque son viviendas económicas. Es donde la tierra vale menos. Sí. Proyectos grandes, todo. Hay una sola empresa que tiene contratado 10.000 viviendas. 10.000 viviendas, Dios mío, santo cielo. Para una sola empresa, 10.000 viviendas. Carajo. Bueno, debe ser la capacidad de... Sí, pero se la dividen entre más. Señora, el pastel, señores, se boronea más abajo. Es bueno que la gente... Señores, sí. Yo conozco la capacidad técnica que tenemos en el país. Para que tenga una idea, y hablando otra vez de la microempresa que usted me hablaba al principio del programa, aquí cuántos profesionales capaces, formados en nuestras universidades y que tienen competencias nacionales e internacionales, tenemos por ejemplo en el CODIA, que son profesionales que siempre se mantienen haciendo cosas de manera independiente, a veces son empleados, a veces, muy pocas veces son empleados formales, pero siempre hacen sus temas. Sí. La capacidad está, lo que hay que crear son las oportunidades. Si tenemos un país que tenemos más del, dice 85, yo digo que es más del 90% de empresas informales, mucho más del 90% de empresas informales, porque aquí cada maestro tiene su empresa y demás. Tenemos el caso, por ejemplo, de provincias donde
donde los maestros constructores son los que dirigen las construcciones de las provincias, siendo ellos informales. Entonces, si tenemos la situación de que una sola empresa que pueda hacer 10.000 viviendas, entonces estamos mal como país. Que haga la empresa sus 10.000 viviendas, pero vamos a hacer que otros grupos hagan viviendas desde 20 viviendas, 40, 4, 5, 8, 10. Una mayor participación. Participación, que lo haya en Dajabón, en Montecristi, en la línea fronteriza, que es necesario. No Santo Domingo, es Santiago, no. Solamente donde están creciendo las ciudades. Vamos a llevar por toda parte, y eso se hace con las MIPYME constructoras. Ahí integramos la mano de obra dominicana, ahí buscamos mayor dinamismo económico, ahí logramos una mayor participación en el orden financiero, ahí logramos una mayor formalidad, ahí logramos mayor movilidad hasta social en las provincias y localidades. Sí, orden. Nos queda poco tiempo. Yo quisiera, antes de que terminemos, nos quedan nada más 4 minutos, me están haciendo señas aquí, antes de que, como usted habló de la informalidad, ha habido mucha preocupación en el país con relación a la informalidad en el sector de la construcción, debido a que estamos en un país que tiene fallas sísmicas donde se producen terremotos y además donde vienen huracanes. Y cuando un maestro constructor que no tiene, por ejemplo, experiencia en estructuralismo, que no, en ese tipo de cosas, ¿no? Que no tiene la calidad profesional para saber algunas cosas, un maestro sabe mucho, sobre todo los de antes, ¿no? Que iban a una escuela, pero ¿hasta dónde ustedes están preparando a sus miembros para evitar ese tipo de cosas? Incorporando eso en las construcciones, ¿no? Mire, eso es uno de los grandes retos que tenemos acá. Ajá. Vimos y aplaudimos que la semana pasada o la antepasada, el Ministerio de la Vivienda demolió un edificio. Sí. Por vicio de construcción. Eso fue en Herrera. En Herrera. Pero, carajo, tiene que dejar que la suban. No Exacto. Tenemos personal que vamos desde el principio. Durante ese proceso de construcción, que subían esos 4 niveles, o 5, 3, lo que sea, ahí está todo el mundo en riesgo. Entonces, ahora es que se dan cuenta, no. Bueno, en la Romana se cayó una. Y aquí en Santo Pero Domingo eso es una responsabilidad de la alcaldía. Y de obras públicas. También, quien quiera que sea, el MIVET, quien quiera que sea, tiene sus responsabilidades. Para eso tenemos que integrarnos más. Claro. Para eso hay que apostar a la formalidad. Para eso hay que apostar a que el Estado juegue su rol. Es verdad que demolieron la construcción, pero ¿por qué les permitieron que la subieran? Pudo haber pasado una catástrofe. En Santiago sucede a cada rato. Y eso que ustedes están diciendo, de que tenemos personal trabajando de manera informal, se ven muchas situaciones que a veces nosotros nos enteramos, nos lo cuentan cuando pasamos revistas con las pequeñas empresas y no salen en los medios de comunicación. Pero hay muchos accidentes, muchas personas que tienen situaciones, muchas familias que pierden mucho dinero porque no se llevan construcciones ordenadas. Por lo que tenemos que apostar a la formalidad del sector construcción. Un sector eminentemente informal, eminentemente comprometido con el desarrollo del país, pero si crece informal, no estamos en nada. Ya, bueno, realmente es una situación crítica, ¿no? Porque incluso hay muchas dudas, incluso con algunas torres y algunos edificios que se supone que cuestan muchísimo dinero, pero que según algunos estructuralistas, cuando la construyen con determinada característica no responden bien a un terremoto de determinado nivel. En este país lo que hay que agarrarse de la Virgen de la Altagracia y esperar que no pase nada. ¿Sí? Bueno, pero ya yo creo que ya creo que se está tomando mucho en cuenta eso. Sí. Aquí no es una situación, por lo menos nosotros como técnicos y como constructores, no es una situación que no tiene con cuidado, sí. Porque las instituciones en el orden de la permisología, cuando estamos haciendo los permisos, son muy exigentes. Y aquí tenemos buenos ingenieros que son competitivos, sí. Y que incluso están trabajando en el orden estructural a nivel internacional. Y trabajando con geólogos. Yo conozco a alguien que es un especialista en geología y que me ha hablado de eso, que toma mucho en cuenta el tema de los sismos. Sí, eso se está siempre considerando, sí. Y no creo que eso sea un tema
de altas preocupaciones. Pero debo decir que ustedes se ven muy bien, damas, allí. Ay, gracias. Para Igual. concluir, se ven muy bien y me siento muy cómodo en esta muchas entrevista. gracias por su Muchas participación. Espero que esta no sea la primera, Cuando ¿verdad? gusten, cuando Ni la gusten, última, cuando gusten. para que sigamos hablando sobre un tema tan importante que es un pilar en la economía, porque por cada empleo mueve 6 o 7 de manera indirecta. O sea que es un sector que mueve dinero en la economía y que todo el mundo apuesta a que siga creciendo.